El emblema sagrado de Quetzalcóatl. Tlacalé recorrió lentamente con la mirada el fascinante espectáculo que se ofrecía ante su vista. En el amplio patio interior del templo principal de Chololán, al pie de la gigantesca y antiquísima pirámide, estaba celebrándose la ceremonia de iniciación de los nuevos sacerdotes de Quetzalcóatl. La luz de más de un centenar de antorchas en las que ardían aromáticas esencias iluminaba el recinto con cambiantes tonalidades. Una doble hilera de sacerdotes, alineados en ambos costados del patio, entomaban con ritmo acento antiguos himnos sagrados. Senteot, el anciano sumo sacerdote, oficiaba la ceremonia ostentando sobre su pecho al máximo símbolo de la jerarquía religiosa, el emblema sagrado de Quetzalcóatl. En el centro del patio, dentro de un enorme círculo de pintura blanca, se encontraba el pequeño grupo de jóvenes, entre los cuales estaba el propio Tlacalé, que recibiría en aquella ocasión el alto honor de entrar a formar parte del denominado sacerdocio blanco, consagrado al culto de Quetzalcóatl. Para los jóvenes que en medio del complicado ceremonia iban siendo ungidos por el sumo sacerdote, aquel acto constituía la culminación de una meta largamente soñada y lograba a través de sus varios años de incesantes esfuerzos. De entre varios miles de adolescentes que en todas las comunidades náhuatl aspiraban a ser admitidos en el templo de Chololán, desplegó cada 5 años y 52 candidatos. El criterio selectivo resulta riguroso en extremo. No solo era necesario poseer una conducta ejemplar desde la infancia y contar con amplias recomendaciones de los principales sacerdotes de la comunidad donde habitaban, sino que además debían salir airosos de las difíciles pruebas de los sacerdotes de Quetzalcóatl que imponían para valorar la capacidad de los aspirantes. La extrema dureza de los sistemas de enseñanza utilizados en el templo de Chololán motivan con una considerable deserción a lo largo de los años del noviciado, por lo que rara vez lograban integrar nuevos miembros de la hermandad blanca más de media docena de jóvenes. Una vez vestidos con la prestigiada dignidad de sacerdotes de Quetzalcóatl, los asignados regresaban a sus lugares de origen, donde muy pronto ocupaban puestos relevantes, ya fuera como jefes militares y dirigentes eclesiásticos, o incluso como reyes de los múltiples y pequeños señoríos del que había dado fragmentado un mundo náhuatl tras la desaparición, ocurrida varios siglos atrás, del poderoso imperio tolteca. Diversas circunstancias singularizaban el grupo de novicios en que aquella ocasión estaban siendo ordenados por sacerdotes de Quetzalcóatl. Una de ellas era la de que por primera vez figuraban en dicho grupo de jóvenes aztecas Tlacalé y Moctezuma, hijos de Huitzilihuitl, que fuera segundo rey de los Tenochas y hermanos de Chimalpopoca, quien gobernaba bajo difíciles condiciones del pueblo azteca, pues este se hallaba sujeta a un vasallaje cada vez más oprobioso por parte del reino Azcapotzalco. Otro de los motivos que singularizaban a la nueva generación de sacerdotes era el hecho de que formaba parte de una de ellas el Zahualcóyotl, el destinado príncipe de Texcoco, quien a raíz del asesinato de su padre y la conquista de su reino por Tepaneca, se había visto obligado a vestir siempre constante fuga, acosado de todas partes por los asesinos a sueldo, deseosos de cobrar la cuantiosa recompensa ofrecida a cambio de su vida. La admisión en el templo de Chololán, tanto de los jóvenes aztecas como el príncipe Nezahualcóyotl, había producido desde el primer momento de un profundo disgusto de Maxtla, el despótico del rey Azcapotzalco. Sin embargo, el monarca tepaneca se había cuidado muy bien de no hacer nada que pusiera en manifiesto sus sentimientos. Senteot, el sumo sacerdote poseedor del emblema sagrado de Quetzalcóatl, era ya un anciano de más de 90 años cuya muerte no podía estar lejana. El sacerdote que le seguía en jerarquía dentro de la hermandad blanca era Mazatzin, un tepaneca incondicional de Maxtla. Si como era lo más probable percatarse Senteot de que fue su fin estaba próximo a entregaba a Mazatzin el esquema sagrado,
Maxtla vería aumentar el prestigio de su reino hasta que grado jamás imaginado, lo que le facilitaría enormemente la conquista de nuevos pueblos y territorios. Así pues, a pesar del odio que podía pesaba de Nezahualcóyotl y de su posibilidad de que el honor de contar con miembros de otros de la Hermandad Blanca pudiese establecer de los aztecas y despertar de ellos peligrosos sentimientos de rebeldía, de monarca tepaneca que guardó muy bien de cometer cualquier acto de que pudiese disminuir la probabilidad de más así se convirtiese en depositario del emblema sagrado. La ceremonia de admisión de los nuevos sacerdotes había concluido. Tras formular las últimas palabras rituales, Teod se dirigió hacia el enorme innecesario de la orilla del pie del altar central, donde figuraba una impresionante representación de Quetzalcóatl en piedra basáltica. Todos los corrubentes supusieron que Quetzalcóatl iba a extinguir las llamadas del braseo para dar así por concluida la ceremonia, pero en lugar de ello, al llegar frente al escenario de la sacerdotisa, arrojó en el último nueva porción de resinas, produciéndose con esta una fuerte llamada de iluminio vivamente en el recinto, embarcando el resplandor de las llamas. Teod se daba media vuelta, quedando de frente ante todos los participantes. Después, con un movimiento repentino y en medio del asombroso general, se quitó el cuello de la fina cadena de oro de la cual pendía el emblema sagrado de Quetzalcóatl. El hecho de despojarse de una ceremonia del símbolo de su poder solo podía significar una cosa. Teod juzgaba llegado el momento de transmitir a sus sucesores la pesada responsabilidad de ser el depositario humano de todos los secretos y conocimientos ofuscados de los milenios por la larga serie de civilizaciones que habían existido desde los orígenes de la humanidad. Con una paralizante expectación dominaba a todos los que completaban el trascendental proceso, y todos formularon una misma pregunta: ¿quién no poseedor del máximo símbolo sagrado? Los orígenes del emblema sagrado de Quetzalcóatl se perdieron en el pasado del más remoto siglo y informales proporcionados por las antiquísimas tradiciones. Existió mucho tiempo atrás el primer imperio tolteca, cuya capital, la maravillosa e imponente ciudad Toyan, había constituido a lo largo de incomparables siglos de máximo centro cultural de género humano. Durante todo este periodo, los gobernantes toltecas habían ostentado sobre su pecho, como símbolo de la legitimidad de su poder, un pequeño caracol marino que fuera entregado al primer emperador por el propio Quetzalcóatl, venerada deidad tutelar del imperio. Al sobrevivir primero la decadencia y posteriormente la aniquilación y desaparición del imperio, la unidad política que agrupaban de la gran diversidad de pueblos que lo habitaban también había quedado destruida, dividiéndose en dos pequeños señorías que vivían en medio de luchas incesantes sin que prosperen ni saber ni las artes. Escondida en alguna región montañosa, una música orden sacerdotal, la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl había logrado preservar durante todos estos largos años lo costosísimo, tanto el emblema sagrado como una buena parte de los antiquísimos conocimientos. Más tarde, teniendo como capital la bella ciudad de Tula, se había constituido la segunda imperio tolteca, que aunque no se poseía el grandioso esplendor de caracterizaba al primero, logró importantes realizaciones como el unificar bajo un solo mando el vasto conjunto de poblaciones heterogéneas y promover una idea de renacimiento cultural basada en la elevada espiritualidad. Complacidos por la que ocurrían los dioses del emblema sagrado, habían hecho entrega de su preciado depósito a Mixhuatzin, forjador del segundo imperio, y a partir de entonces los emperadores toltecas ostentaron nuevamente como símbolo máximo de la autoridad el pequeño caracol marino. Toda obra humana es perecedera. Finalmente, el segundo imperio ocurrió la misma suerte. Que el primero, minado por las luchas intensas por los insensatos oleadas de los pueblos bárbaros provenientes del norte del imperio, comenzó a desintegrarse y el emperador Toplitzin Quetzalcóatl se vio obligado a huir al sur, acompañado de algunos miles de sus más fieles vasallos. Al pasar por la ciudad de Chololán, centro ceremonial de la máxima importancia de antes de la época del primer imperio tolteca, los fugitivos fueron
amistosamente recibidos y pudieron así interrumpir por algún tiempo su pues no sabe retirada. Una tarde agobiado por la tristeza y el abatimiento de pues los males de el imperio, Heakat que Quetzalcóatl se despojó del emblema sagrado y lo arrojó con furia contra el piso, partiéndolo en dos trazos. A pesar de los prestigiosos orfebres de Ochololán, lograron reparar el daño, intentando en ambas partes pequeños rebordes de oro que encajaban a la perfección y unían las dos piezas en una sola. El emperador se empezó en ver aquella ruptura del símbolo de la división que reinaba entre los pueblos y prefirió encomendarle la custodia de las sacerdotes del propio mayor que Chololán, una de las dos mitades del caracol. Al llegar al territorio maya, se encanta de Tepolcín, Quetzalcóatl hizo entrega de la segunda mitad del emblema del máximo representante del sacerdocio maya, encomendándose que lo conservara hasta surgir un hombre capaz de fundar un nuevo imperio, de huir en él de distintos pueblos que habitaban la tierra. A partir de entonces los mitades del caracol sagrado habían conseguido el más prestigioso emblema de sus mismos sacerdotes del área náhuatl y de la región maya, los cuales aguardaban ansiosos las señales que indicasen y llegasen del hombre que lograría dar fin a la anarquía, a la decadencia de que se desgracian todas las comunidades. Portando en sus manos la cadena de oro de la cual pendía el emblema sagrado, Senteón decidió lentamente por la escalera de conducir al altar mayor y por directamente a la fila de sacerdotes situados en el costado derecho del patio. Una extraña fuerza parecía haber transformado súbitamente al anciano sumo sacerdote. Su viejo y cansado rostro reflejaba una energía poderosa y desconocida. Sus ojos eran burguesas de intensidad abrasada y su andar, comúnmente torpe y disfrutoso, parecía ahora el clásico desplazamiento de un felino. Al llegar a Montezuma frente a Mazatzin, Senteón se detuvo. Todos los que contemplaban la escena dejaron momentáneamente de respirar. Zacarías pensó que estaban a punto de realizarse sus temores y los de todo el pueblo azteca. Un incremento aún mayor de la pesada cargada de que tenía que portar un valioso de los tepenacas que ocurrió fenomenalmente en el cuarto Maztlaca. Constaste con el apoyo del nuevo portador del emblema sagrado, las unidades de los sacerdotes se enfrentaron. Durante el primer momento Mazatzin se detuvo aparentemente impasible, contemplando sin pestañear aquella manifestación desbordante de las más furiosas fuerzas de la naturaleza que parecían emanar de las pupilas de Senteón. Pero después, repentinamente todo su ser comenzó a verse sacudido por un temblor incontrolable, mientras reflejaban en su rostro como el más complejo espejo sentimientos que seguía y había logrado mantener siempre ocultos en lo más profundo del alma. Una anhelante expresión de ambiciosa codicia contraía sus facciones, los labios se movían en una suspensión desesperada que no alcanzaba a articular en palabras de las manos que extendían en un intento de apoderarse del emblema, pero sus dedos solo llegaron a tocar la cadena, pues en ese instante las fuerzas abandonaron y Coya el suelo, en donde permaneció sollozando como un niño. Probable ante la evidencia fracaso del sacerdote que lo seguía en rango, que Senteón dio dos pasos y quedó frente a Don Quetzalcóatl, al tercer sacerdote dentro de la jerarquía de la Hermandad Blanca, Cuauhtexpatzin era el más querido de los sacerdotes de Chololán. Su espíritu bondadoso y contemporáneo sirvió conocido como el suave compañeros y por los novicios, en cuya formación todo siempre en particular empeñó, sino todos los habitantes de la monarca que acudían ante el gran número se buscaba un complejo y público entre sus vecinos. Acudió Coatepec Tlacin al ver frente a casi que Senteón sostenido a cercana distancia de su cabello al caracol sagrado, cayendo de rodillas, suplicó a un misterio que no le hiciese de recitario del mensaje de honor, pues que se consideraba indigno de ello. Dando media vuelta con estilos, se alejó de la fila de sacerdotes y dirigió su línea recta hacia el círculo blanco donde se encontraba el grupo de jóvenes a los que había venido momentos antes. Un murmullo se asombró brotó de los labios de la mayor parte de los presentes. Aquella no podía significar otra cosa, sino que el sumo sacerdote juzgaba que los sacerdotes recién ordenados había uno merecedor de convertirse en su heredero.
En medio de una expectación de creencia instante, Santiago propuso el círculo de pintura blanca y se detuvo frente al Nezahualcóyotl. La mirada del sumo sacerdote seguía siendo una hoguera de poder irresistible. Sus manos fuertemente apreciadas la cadena de la pendía del verdadero emblema. Parecía las garras de la fiera sustentando a su presa. Tlacaelé pensó que si él encontraba su lugar de centro, no vacilaría un instante en escoger a Nezahualcóyotl como la persona más adecuada para sucederle en el cargo. La inteligencia superior del príncipe extraño, así que su profunda sabiduría y elevada espiritualidad hacían que el ver el verdaderamente excepcional merecedor incluso de convertirse en el verdadero final del emblema. Los de Santiago se movían ya que un alemán inteligente colocado sobre el cuello del príncipe de la cadena de oro. Cuando este, tras reflejarse el rostro de unos hábitos desconocidos, dio un paso trascendentado y sin rechazo ante la elevada dignidad que estaba por repetirse. Tal parecía que en el último instante, y como resultado del temor incorporado y sucedido de los profundos de su ser, Nezahualcóyotl había llegado a la conclusión de que la tarea de la cual tenía considerada la presencia, libertar a su pueblo y reconquistar el trono perdido, era ya sí misma una misión físicamente difícil, ya llena de peligros, y que al añadir esta carga de mayores responsabilidades conseguiría un labor. Mantenía una actitud de impresionante indiferencia, como si acusase de representación de fuerzas que las trascendían como individuos y de las cuales fueron tan solo un instrumento. Santiago desvió la mirada al príncipe Teotihuaca y avanzando los pasos quedó frente a Moctezuma, una sonrisa que regocijó. Estuvo a punto de aplanar el rostro de Tlacaelé. Nada podía profundizar mayor realidad de la probabilidad de que su hermano quedase investido de la alta jerarquía del sumo sacerdote y de hermandad blanca. Sin embargo, no alcanzaba a visualizar la posibilidad de que el carácter de Moctezuma pudiese compaginarse con las funciones propias de semejantes cargos. Moctezuma era la encarnación misma del espíritu guerrero, una persona de amor, combate y relevantes cualidades del traje nato constituían los principales rasgos de su personalidad. Moctezuma contempló con asombro la impresionante figura que tenía ante sí y en cuyas manos le balanceaba la cadena de la que pendía el emblema sagrado. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, trató de permanecer sereno, pero en su sentido hasta entonces desconocido, su espíritu rompió en un instante toda resistencia consciente y se adueñó por completo de la voluntad. Siguiendo el ejemplo de Nezahualcóyotl, Moctezuma dio un paso atrás. El más valiente de los guerreros aztecas acababa de reconocer en las facciones generales instrumentales de Santiago parecía dibujarme una muestra de complacencia como si en otra con la que pudiese suspenderse el viejo sacerdote en constante preparado de antemano para presentar todo lo que ocurrió ante aquellos momentos. Trascendió, dio un paso hacia la derecha y quedó frente a Tlacaelé. Sus miradas se cruzaron en los dos rostros, permanecieron en nuda contemplación durante largo rato. Después del sumo sacerdote muy lentamente fue expresando las manos hasta dejarlo colgado del cuello del joven azteca, al final el de otro presente con la misma tranquilidad vulgar que podría llevarse al mismo sencillo adorno. En Tlacaelé portaba ahora en su pecho el emblema de los dos conmoción en el valle. El cambio de depositario del emblema sagrado de Quetzalcóatl dio origen a toda la serie de acontecimientos importantes que afectaron radicalmente a las diversas comunidades que habitaban en la valle de Anahuac. Al día siguiente, con aquella actividad con la transmisión del verdadero símbolo fue hallado colocado dio una cuerda atada al techo de su propia habitación al cadáver de Mazatzi. La frustración de vida no logró alcanzar el objetivo de lo cual consagrada con toda existencia había resultado ignorable para el ambicioso sacerdote Tepaneca. Antes de ahorcarse, el último secreto de la tabla que el monarca Mazatzin había enviado un mensaje a Maxtla informándole con detalles de los recientes sucesos ocurridos en el santuario de la Hermandad Blanca. El enviado Mazatzin no era el único mensajero que, portando idénticas noticias, se alejaba de la ciudad de Chololán, guiando por la institución de caracteriza a los auténticos guerreros y que permite presenciar la existencia de algún posible peligro antes de que este comience a manifestarse. Moctezuma se había percatado de que aquel acto no ofendía a su hermano, entrañaba también una grave amenaza para el pueblo azteca, pues se disgustó que este suceso produciera a los tepanecas podía bien impulsarles a tomar represalias en contra de los tenochas, así que aprovechando los lazos de amistad y se unían varios jefes militares y coloniales de los guerreros aztecas, se produjo el envío del mensaje a Teotihuacán, que informó al Chimalpopoca de que el acontecimiento que había cometido el Tlacaelé de cerebro
de Quetzalcóatl y que le prevenía sobre la posibilidad de que alguna reacción violenta por parte de los pueblos de largo tenido caminar. El mensajero Maxtasina atravesó la ciudad del Capuzalco y tercero cruzó dirección construido con esa majestad. En cuanto tuvo conocimiento de su presencia, el monarca pidió personalmente transmisiones del llamado sagrado de su fiel majestad en discusión de la inquisición de ordenó la muerte del portador de las malas nuevas a todas sus numerosos esposos y mandó destruir todas las bellas obras de una cerámica chololante. Una vez ligeramente desahogada, su ira, Maxtlán convocó a una reunión de sus principales consejeros para determinar el castigo que habría de imponerse a los aztecas, pues deseaba aprovechar la ocasión para dejar sentado un claro precedente de lo que podía esperar en cualquier que voluntaria y voluntariamente actuase en contra de los intereses tepanecas. Al inicio de la reunión, Maxtlán se mostró ingenuo a adoptar el castigo más drástico, la destrucción total del pueblo azteca. Los consejeros del monarca, haciendo gala de una gran prudencia que le permitía no aparecer en ningún momento como comentarios de la voluntad de su colectivo gobernante, le hicieron ver que esa decisión resultaría contraproducente para los propios intereses tepanecas. Los aztecas pagaban importantes y presentes tributos y por otra parte su empleo como soldados mercenarios estaba haciendo magníficos frutos, pues los Tenochtitlan habían demostrado poseer admirables cualidades como combatientes. Después de una larga deliberación, uno de los consejeros encontró que le parecía más adecuada la solución del problema, pues permitía a uno mismo tiempo darle el decidido encarnicero de los Tenochtitlan y conservar integrar su capacidad cognitiva que tan buenas garantías venía reportando para Azcapotzalco. Se trataba de dar muerte al monarca azteca ante la visita de su odio del pueblo. El mensajero enviado por Moctezuma rematado viciosa pensó el nombre largo cuyo interior mediante increíble y sobrehumana pobreza los aztecas significaron su capital. Saltando la tierra, el mensajero recorrió a toda prisa de la ciudad, deteniéndose ante la modesta construcción de que construía la sede del gobierno.